Q. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa les da la más cordial bienvenida a la videoconferencia La tecnología en tiempos de pandemia con el maestro José Alberto Ábalos Vélez, quien nos acompaña en esta ocasión para impartir este tema de suma importancia en estos días de pandemia. Así es que, bueno, pues la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, a través de su Centro de Orientación Educativa, ha traído para ustedes este tema que esperemos sea de su interés y de su importancia. Les recordamos que tenemos en esta videoconferencia en vivo y vamos a estar captando las preguntas, los comentarios que vayan surgiendo de este tema, y al finalizar este tema el maestro José Alberto Ábalos va a platicar con nosotros y nos va a despejar estas dudas. Así es que, bueno, pues sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida. Maestro, bienvenido a esta transmisión de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, María, es un placer. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar este tema. Vamos a pedirle al maestro Ábalos que nos comparta su presentación para ir exponiendo este tema. Así es que si gusta irnos compartiendo su pantalla para que Sí, claro. nuestros internautas vayan conociendo este tema de la tecnología en tiempos de pandemia. Así es que, bueno, pues casi no tenemos contacto con la tecnología en estos tiempos, ¿verdad? Pues vamos a ver cómo la vamos a utilizar. Así es que, bueno, pues vamos Claro. a iniciar con el maestro. Ya tenemos su presentación al aire, maestro. Muy bien, muchas gracias, María. Muy bien, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. En esta ocasión, bueno, vamos a tocar el tema de la pandemia, perdón, la tecnología en tiempos de la pandemia, que es un tema, pues, de mucha importancia, ¿no? Por la situación en la que estamos viviendo hoy en día, la situación a la que nos ha enfrentado esta pandemia, el volver a adaptarnos a nuestras actividades diarias, el poder generar o seguir produciendo en nuestras actividades cotidianas. Digo, bueno, esto definitivamente va a cambiar, ¿no? Esto es algo que no vamos a hacer, a echar un paso atrás, es decir, una vez que termine bueno, no sé si, no estoy seguro si esto vaya a terminar o se vaya a controlar, definitivamente nuestras actividades van a sufrir un cambio y en ese sentido, bueno, la tecnología va a jugar un papel muy importante para esta nueva forma de trabajar. La nueva realidad, como ya todo el mundo ha escuchado en diferentes medios, en general, es una realidad que ya estaba presente entre nosotros. Es una tendencia tecnológica que venía marcándose año con año para para que paulatinamente las organizaciones estuvieran o tuvieran más presencia en el entorno virtual, en el ciberespacio, con el uso de las nubes públicas, ¿no? Como el caso de Google y de Microsoft y de Amazon, ¿no? Que son los tres principales proveedores tecnológicos en temas de nube, y que poco a poco las organizaciones se habían ido migrando en cuanto a sus servicios a estas plataformas, lo cual marcaba una tendencia muy clara que pues en poco tiempo, a un mediano plazo, muchas organizaciones iban a tener este comportamiento, iban a tener esta presencia en el ciberespacio, lo que iba a provocar que pues la gente, los colaboradores pudieran acceder a esta tecnología, no importando si estuvieran o no en la organización. ¿Por qué? Porque son nubes públicas y se pueden accesar desde cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, esto de alguna forma genera la necesidad de que la gente ya no esté físicamente en los entornos laborales, ¿no? Entonces, es una tendencia que ya estaba ahí marcada, que iba avanzando poco a poco y que, bueno, sin embargo,
con esta desafortunada situación pandémica, pues nos vemos obligados a adelantar un poco, ¿no? Pues esta tendencia que estaba marcada a mediano plazo, bueno, pues la estamos viviendo ya de manera temprana, de manera prematura, ¿no? Si lo queremos ver así. Y esto, bueno, ha traído muchos problemas, ¿no? A las organizaciones porque no hubo una planeación. O sea, fue tan de repente el que esta pandemia nos obligó a, a migrar a nuestros hogares, a seguir trabajando, que no hubo tiempo de hacer una planeación ordenada, ¿no? Para una migración ordenada de nuestras actividades y bueno, pues finalmente se empezaron a descubrir algunas brechas de oportunidad, ¿no? En materia de TI, de telecomunicaciones y de seguridad. Y obviamente, pues causó estragos y crisis en algunas otras, ¿no? Para hablar un poquito de esa crisis, pues muchas organizaciones no tenían los medios, ¿no? O no estaban preparados para salir a este entorno cibernético, a este ciberespacio, a seguir laborando, no tenían las tecnologías adecuadas y su personal pues no estaba, perdón, no estaba capacitado para el uso de las mismas. A eso vamos a sumarle un punto muy importante, que eso ha surgido desde hace muchos años en México, no es de ahorita, ¿no? La falta de cultura en temas de tecnologías de la información. Eh, y con esto me refiero a que justo pues no hay no hay un plan tecnológico a seguir, ¿no? Por parte de la industria, por parte de las empresas, muy particularmente en el tema de la seguridad de la información. No se tiene un contexto real, no se tiene un entendimiento eficiente, ¿no? Por parte del usuario y de las organizaciones como tal. ¿Esto qué provoca? Pues provoca este, pues muchas deficiencias, muchos riesgos, representa un riesgo muy importante el no tener este nivel de cultura, ¿no? Ahora, con esto no me refiero a que todo el mundo tenga que estar capacitado en temas de tecnología y de ciberseguridad, ¿no? Sin embargo, bueno, como usuarios finales de la tecnología, sí estamos obligados a al menos tener el conocimiento mínimo indispensable que nos permita trabajar de forma segura y eficiente desde nuestros hogares, ¿no? Entonces, el tema de home office hoy es el tema pues más popular, ¿no? En cuanto a nuestras actividades. Esto a nivel cultural, digo, siguiendo con el tema a nivel cultural, es importante decir, en México muy pocas empresas tenían esta modalidad, ¿no? De trabajo en casa, de trabajo en línea, porque culturalmente no estábamos pues aún con la suficiente madurez para poder adaptarnos a este entorno. En cuanto a otros países, Alemania, Estados Unidos, Bélgica, son países que pues ya viven con el home office como parte de su proceso de cotidiano de labores. Es algo ya muy eh, algo que ellos ya adaptaron desde hace ya muchos años, ya está maduro, ¿no? El proceso. Y desgraciadamente aquí en México va un poco lento pues por el tema cultural, ¿no? O sea, hay que ser bien honestos, en el que muchas de las personas piensan que el trabajar en casa es tiempo libre, ¿no? Es decir, pues sí estás en tu entorno, ¿no? Estás en un entorno local, estás en tu hogar, pero pues sí tienes una meta que cumplir, ¿no? O sea, a través de una computadora, bueno, pues puedes tener presencia y puedes tener acceso a tus recursos como si estuvieses físicamente en la oficina. Sin embargo, bueno, pues el estar en un entorno que no es la oficina y en este caso que es tu hogar, pues fácilmente encuentras distractores, fácilmente encuentras cualquier cantidad de situaciones que te pueden impedir seguir, ¿no? Entonces, este tipo de cosas ha impedido que en México se adopte 100% este modelo y que tenga una madurez, ¿no? Entonces, sin embargo, por la premura de esta pandemia, pues fuimos obligados a salir de inmediato a trabajar desde nuestras casas, lo cual abrió
la oportunidad tanto para mejorar como y para que creciera el riesgo de la información que estaba expuesta a Internet. Y con esto me refiero a que pues mucha gente al momento de empezar a trabajar en entornos eh, virtuales, pues no se tuvieron las medidas, ¿no?, necesarias, ni el conocimiento necesario para saber si su entorno laboral era propicio, ¿no?, para no exponer datos, para trabajar de forma segura y eficiente. Y bueno, esto es aprovechado por aquellas personas o aquellos grupos, ¿no?, que nosotros denominamos ciberactores o cibercriminales, que siempre están al acecho, ¿no?, de ese tipo de conductas. Para ellos fue algo de verdad muy gratificante, vamos a ponerlo en esos términos, que las organizaciones tuvieran que trabajar de forma remota. ¿Por qué? Porque empezaron a ver que no tenían los protocolos necesarios para poder operar de forma segura, no manejaban las herramientas necesarias y óptimas para proteger su información. Y todo esto, o sea, los ciberactores empiezan a voltear a ver a todos los sectores que empiezan a migrar sus empleados a los domicilios para poder seguir operando, y empiezan a generar estrategias para empezar a hacer pues, ataques cibernéticos y poder pues, afectar, ¿no?, a las organizaciones. Una campaña ya de muchos años y que hoy en día tomó una relevancia importante son las campañas de phishing. Con esto, ¿a qué nos referimos? Las campañas de phishing, bueno, como bien sabemos, son correos falsos, correos fraudulentos, que nos pueden llegar a nuestras bandejas y normalmente nos piden información, ¿no?, ya sea personal o de la organización. Y aquí es donde, pues justamente entra en vigor esta cultura que les mencionaba. O sea, si el usuario identifica o sabe identificar que un correo es falso, que un correo le está pidiendo información sensible, o información de la empresa personal, bancaria, etcétera, pues al menos debería de saber qué hacer con ese correo, a quién reportarlo, qué medidas tomar, ¿no?, etcétera. Sin embargo, es algo que no se tiene, y por eso este tipo de actividades es pues de las más efectivas por parte de los grupos cibercriminales. Entonces, aquí, ¿cuál fue el vector de ataque de estos ciberactores? Pues se voltearon a hallar una estrategia para empezar a vulnerar a las organizaciones a través de sus empleados. Es decir, no se enfocaron en ver cómo podían atacar sus infraestructuras, ¿no?, de manera directa, sino que vulneraron a los empleados. Y todo esto lo propició la propia pandemia. ¿Y a qué me refiero? A que, pues, la gente con esa hambre de saber, ¿no?, con esa necesidad de tener información verídica respecto a COVID, pues cualquier cantidad de correos que le fueran enviados con este tema, los abrían y ejecutaban cosas que venían adjuntas a esos correos, o eran dirigidas a sitios falsos en Internet donde les piden información, eh, les hacen llegar mensajes SMS a sus teléfonos de bancos, supuestamente de bancos, en donde les ofrecían créditos automotrices, préstamos de nómina, bueno, cualquier cantidad de cosas, haciendo referencia a que por apoyo a la pandemia, pues los bancos estaban en esta disposición de hacer préstamos sin intereses y mándame tus datos y yo te contesto, o eran dirigidos a sitios en donde, perdón, las grandes marcas como Walmart, Coca-Cola, aparentemente estaban dando descuentos, ¿no?, en sus productos en apoyo
a la crisis sanitaria que estábamos viviendo. Entonces, pues la gente al ver este tipo de anuncios y por esa necesidad imperante que había por obtener información relevante, pues empiezan a ser víctimas de estas actividades, ¿no? Y aquí, como vemos en pantalla, eh, se dispararon, ¿no? Los indicadores de ataque de estos. En ese sentido, siendo abril el mes con más actividad, que fue cuando realmente pues un gran porcentaje de la población ya estaba trabajando en casa, es aquí donde se detonan y aumentan estos ataques. Uno de ellos, bueno, pues era el acceso a los sitios maliciosos, ¿no? Como ya les comentaba, les llegaba algún correo o algún mensaje por WhatsApp incluso, en donde les invitaban a dar clic en una liga para accesar a algún dominio o algún sitio fraudulento, donde les pedían información o les pedían compartir ese dominio con algún otro amigo a través de WhatsApp. El spam, bueno, pues también tuvo bastante incremento en abril, digo, pasando a casi 3 millones de detecciones en el mes, lo cual es algo muy interesante, esa cantidad de eventos en un solo mes. Y otro, el tema relacionado con ya artefactos un poco más pesados en cuanto a comprometer información, el malware, que también era proporcionado, era entregado a través de correos electrónicos. Aquí pues eran campañas un poco más elaboradas, donde comprometían, o más bien trataban de comprometer al usuario. Aquí obviamente pues no llegaban correos de Bimbo, ni de Coca, ni de Walmart. Aquí llegaban correos en donde suplantaban la identidad de, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. El correo era exactamente el mismo, los mismos logos, la misma imagen, y venía un texto en donde decía que, bueno, adjunto al documento, bueno, adjunto al archivo, perdón, adjunto al correo se encontraba un archivo en donde era una guía para evitar los contagios o bien los avances significativos en temas de las vacunas. Entonces, la gente cuando descargaba estos documentos a sus computadoras, pues obviamente al momento de abrirlos, pues estos generaban en un segundo plano actividades maliciosas, sacaban o exfiltraban información de las computadoras, las bloqueaban, las cifraban, eh, cualquier cantidad de acciones ilícitas. Y esto era justo pues por el tema de COVID, ¿no? O sea, todo esto desató el COVID, ¿no? Que los usuarios, en este caso los cibercriminales, ocuparan ese tema tan sensible en este momento para la población mundial para poder hacer este tipo de fraudes. Y esto se dio muy bien porque pues la gente estaba en casa. O sea, eso fue un escenario ideal, idóneo para todos los grupos cibercriminales, que el usuario estuviese en su casa y que no usara los medios seguros y eficientes para seguir trabajando. O sea, eso fue algo que desató la actividad de los hackers, ¿no? De los ciberactores a nivel mundial, no solo en México. O sea, ha habido ataques impresionantes donde hay organizaciones que han perdido muchísimo dinero porque no tuvieron la precaución de mandar a su gente a trabajar a casa con las medidas o los protocolos necesarios de seguridad, ¿vale? ¿Y por qué me estoy enfocando un poco más en la seguridad? Porque es lo que ha hecho un parteaguas en cuanto a esta temporada de pandemia que hemos estado viviendo, es donde más se ha visto ataques cibernéticos, donde las empresas, incluso hay empresas que han desaparecido por este tipo de actividades. La gente ha sido defraudada en cualquier cantidad de formas. Y bueno, y dando paso también al que estamos ahorita en casa, pues las famosísimas videoconferencias, que bueno, es uno de los medios más utilizados, ¿no? Por todo el mundo para pues, seguir en contacto con sus equipos de trabajo,
para sus reuniones, para lo que sea que estuviesen desarrollando. De ahorita mismo nosotros estamos usando una plataforma de estas. Entonces, no son malas esas plataformas, pero incluso esas plataformas, a pesar de que su core de negocio es las videoconferencias, o sea, de eso viven, a eso se dedican, ni siquiera ellos estaban preparados para dar este tipo de servicios tan demandantes. Es decir, cuando en abril empieza todo el mundo a trabajar en casa, la demanda de Zoom, por ejemplo, de esta herramienta de videoconferencia de Zoom, aumentó tal que los ingenieros se preocuparon por fortalecer sus granjas de servidores y se olvidaron completamente de la seguridad. O sea, y eso es un fenómeno que siempre pasa, en todas las organizaciones. Cuando tu core de negocio no es la seguridad, tú le inviertes a todo menos a eso. Sin embargo, no se dan cuenta que pues, el activo más valioso de una organización es la información y que si esa información es vulnerada, es alterada o es robada, pues todo lo demás se puede caer, ¿no? En un instante. Entonces, hasta el mismo Zoom le pasó. O sea, cuando empieza a tener gran cantidad eh, de demanda de su producto, pues se empiezan a dedicar a generar más y más espacio para que la gente pueda trabajar desde sus hogares, pero se les olvida que hay un punto vulnerable en su aplicación. ¿Y qué es lo que sucede con esta aplicación? De que, bueno, pues se permitía a gente ajena accesar a reuniones privadas. Es decir, si yo generaba una reunión de trabajo, yo no validaba y yo no ponía los controles necesarios de seguridad, cualquier persona podía entrar a mi reunión. Y esto era algo tan sencillo, y se los comento porque a mí me tocó hacerlo. Este, Bastaba con hacer una petición a los servidores de Zoom con cierto segmento, bueno, con cierto segmento de código, y Zoom te regresaba un ID, ¿no? O sea, te regresaba un ID, y con ese ID tú te metías y entrabas a la reunión de alguien más sin ser invitado, ¿no? Entonces, imagínense, esto lo automatizamos, o sea, hicimos ya un programa completo que le estuviese pidiendo cada cierto tiempo solicitudes, mandando solicitudes a los servidores de Zoom, y nos regresaba sesiones válidas. Entonces, en un lapso de 7 horas, obtuvimos 40 IDs válidos de sesiones que se estaban llevando a cabo en ese momento. Entonces, bastaba con que agarráramos uno, lo metiéramos a Zoom y entrábamos a una reunión sin ser invitados. Entonces, si yo no activo la cámara y no activo el micrófono y estoy escuchando nada más, pues me estoy enterando de cosas tal vez que no debo de escuchar. Tal vez la gente está proyectando cosas confidenciales, o peor aún, si yo entro con una iniciativa de obtener información y quebrantar a la seguridad de la empresa. Otra vulnerabilidad era el chat que utilizaba Zoom, que yo podía poner cualquier link o cualquier dirección maliciosa y me lo ponía como para que se le diera clic. Entonces el usuario en un chat podía darle clic y yo en ese momento podía robar sus credenciales de inicio de Windows, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto también se dio mucho y esto pues también afecta. O sea, por un lado, en el entorno, bueno, en el sentido comercial, Zoom creció de manera impresionante en 3 meses. O sea, básicamente lo que Zoom tenía proyectado en 5 años lo creció en 3 meses. Y bueno, pues eso es un efecto también colateral de la misma pandemia, que nos está obligando a estar conectados en todo momento. Y otra herramienta que también tiene mucha fama, ¿no? Que es el famoso Teams de Microsoft, que es una herramienta buenísima para entornos de videoconferencias, pero no solo de videoconferencias, digo, a diferencia de Zoom, que te permite compartir una pantalla, te permite este, compartir una imagen y demás. Teams, pues, un entorno colaborativo de trabajo, es decir,
que aparte de que te da la videoconferencia, te ofrece cualquier cantidad de herramientas para que tú puedas trabajar en línea, ¿vale? O sea, puedes compartir documentos en Excel, en Word, en PowerPoint, en tiempo real. Cualquier cantidad de personas pueden estar conectados al mismo documento y estar editándolo al mismo tiempo. Pueden estar al mismo tiempo en una videoconferencia y compartir y trabajar todos juntos, etcétera. O sea, todas las bondades que te puede dar Office, te las da Teams. O sea, la puedes utilizar en Teams, ¿no? Puedes generar estrategias de trabajo, puedes generar reuniones planeadas, puedes generar lo que tú gustes y mandes, lo tiene Teams, ¿no? Sin embargo, aquí, bueno, pues también Teams tuvo que hacer pues, una inversión muy fuerte en infraestructura para poder soportar la demanda, porque, bueno, pues tenemos los datos de que antes de la pandemia, ¿no? O sea, Teams tenía un promedio de 5.4 millones de usuarios al día, y más o menos ese era su estándar, ¿no? De 5.4 millones de personas conectadas a Teams trabajando de manera diaria. Cuando empieza ya la pandemia de manera oficial y que todo el mundo está encerrado en casa, en un mes aumentó a 43.2 millones de usuarios por día, lo cual es de verdad estratosférico crecer la infraestructura en tan corto tiempo para darle servicio a esa cantidad de usuarios. Y bueno, no dudo que ahorita sean más ya la cantidad de usuarios que están conectados a Teams. Entonces, por un lado, las grandes empresas como Microsoft, bueno, pues tuvieron que adaptarse también a esta necesidad, a adaptar sus entornos para poder ofrecer estos servicios, ¿no? Así como Microsoft y Zoom aumentaron sus capacidades, o sea, les fue muy bien, fueron beneficiados por esta pandemia. Hay muchas organizaciones que también fueron muy afectadas, a, a tal grado que muchas desaparecieron, ¿no? Porque no tuvieron la solvencia para soportar tanto tiempo fuera de sus entornos y sin clientes, ¿no? Porque finalmente tanto proveedores como clientes estaban guardados y el negocio pues bajó de manera considerable. Entonces muchas empresas no tuvieron esa solvencia de seguir existiendo a pesar de que no tenían ingresos. Y bueno, pues ahorita es reinventarse, adaptarse a pues esta nueva era, porque insisto, aunque el COVID se ha controlado y no erradicado, pero sí controlado, no vamos a regresar a lo que éramos antes en materia ni de tecnología ni de cómo veníamos trabajando. Eso sí, se los puedo garantizar. Entonces, en este sentido, pues muchas empresas, ¿no? Se adaptaron a estos entornos virtuales y que pagaban, por ejemplo, millones y millones de pesos en una renta de un corporativo, pues están viendo que eso lo pueden disminuir considerablemente cuando la gente trabaja en casa. Entonces, el regreso va a ser sí, o sea, no todos. O sea, las organizaciones ahorita, yo conozco varias que están haciendo ya ese ejercicio de que, por poner un ejemplo, de una plantilla de 100 colaboradores, van a regresar 30, ¿no? Que de verdad sí tienen como justificado el estar físicamente en un espacio, los demás van a estar en casa. Entonces, si esta empresa tenía la necesidad de pagar 500,000 pesos por un espacio para 100 personas, pues ya no lo va a pagar, incluso hasta se va a mudar a algo más pequeño, más económico, y ya no van a tener necesidad de contar con esos inmuebles, ¿no? Tan caros. Pero ahí entonces, ¿qué es lo que viene? O sea, pues si por un lado la empresa se está ahorrando eh, esa renta, ¿no? Por así decirlo, esa responsabilidad ahora la está pasando al usuario. Es decir, el usuario va a tener la obligación de contar con un acceso a Internet, de pagar su propia luz, ¿no? O sea, todos esos servicios que las empresas daban, ahora los están trasladando a los usuarios. Eso también, pues, no está tan padre, ¿no? Porque, eh, pues, si tú tienes un servicio de Internet casero y tu trabajo es muy demandante,
que tengas que estar conectado y haciendo procesos que te lleven mucho ancho de banda, pues vas a tener, sin duda alguna, vas a tener que subir el nivel de tu servicio. Y ahí, en estricta teoría, las empresas deberían estar obligadas a apoyarte con esos servicios, porque pues una cosa es que estés en casa, pero los servicios son de la empresa. Entonces, ahí las organizaciones tienen que extender su brazo hasta los hogares de cada uno de sus colaboradores, y cosa que no está sucediendo, ¿no? Ahora, mucha gente dice, bueno, pues ya tener el Internet en casa tal vez es algo natural, ¿no? Y yo digo natural porque, imagínense, hasta el último censo tecnológico del INEGI, tenemos que el 70% de los mexicanos están conectados ya a Internet. Eso nos habla de aproximadamente un 80 millones de mexicanos estamos conectados a Internet diario. Entonces, tener un smartphone o tener un servicio de Internet en casa es algo ya muy común. De las capacidades que sean, pero es algo ya muy común. Entonces, pues las organizaciones no ven esto. O sea, ellos con pues conéctate, vamos a darte acceso a los recursos, pero tú te conectas con tu módem y tú pagas tu luz y lo que necesites para poder conectar. O sea, eso es lo que está mal, ¿no? Porque finalmente son gastos que la gente no tiene previstos para seguir trabajando, ¿no? O sea, eso no estaba también contemplado. Aparte de que mucha gente tal vez no tiene computadoras personales fuera de los entornos laborales y tal vez tuvieron que adquirir equipos de cómputo para ellos o para sus hijos, ¿no? Con esta nueva modalidad de las clases en línea, que siento que les falta mucha madurez, pues ahora también la gente tuvo que adquirir equipos de cómputo para sus hijos. Y si no tenían internet, pues tuvieron que adquirir internet. O sea, nos ha cambiado mucho el entorno, esta pandemia, ¿no? Y yo creo que todos la estamos viviendo. Y en ese sentido, cuando la gente sale a trabajar, o más bien ya no sale a trabajar, sino trabaja en sus casas, aumenta mucho la exposición y el riesgo, ¿no? De la información. ¿A qué me refiero? O sea, muchas organizaciones no tuvieron ningún problema en mandar a su gente a su casa, pero pues nunca contaron en que tal vez sus modems eh, pues no son los más seguros. Tal vez el manejo de la información es confidencial y no le dieron el tratamiento adecuado. Y con esto me refiero a que hay conexiones muy peligrosas en Internet, que son protocolos muy inseguros, los famosos Remote Desktop Protocol o RDPs, que todo Windows lo trae, ¿no? Y que bueno, el famoso escritorio remoto de Windows, esto de alguna forma aumentó, ¿no? En el momento que la gente ya estaba trabajando en sus casas, aumentó de una forma indiscriminada. O sea, llegó a alcanzar hasta 8 millones de conexiones por día de un protocolo de verdad súper inseguro. Esto es básicamente, digo, para que me entiendan un poco más, es como entrar a su casa y dejar las llaves pegadas, ¿no? Ahí en la puerta. O sea, es algo muy similar a usar una conexión remota con el escritorio remoto de Windows. Entonces, se dieron cualquier cantidad de ataques, se dieron cualquier cantidad de intrusiones. También muchos usuarios empezaron a usar Google como su medio de trabajo cuando tienen correos corporativos. Dejaron de usar los correos corporativos, empezaron a usar Google Drive, OneDrive, o sea, las nubes públicas de los servicios de correo electrónico públicos, empezaron a guardar documentos sensibles ahí, etcétera, etcétera. O sea, eh, aquí por eso retomo un poco, los grupos cibercriminales agradecen enormemente que haya pasado esto, digo, al margen de que pues, es una desgracia, ¿no? Lo que está sucediendo con esta pandemia, pero para ellos fue muy fructífero el que haya sucedido esto porque la misma gente empezó a exponer sus datos y su información. Entonces ellos ya no tienen la necesidad tan marcada de generar cosas para extraer información. O sea, la misma gente empezó a subir su información a medios públicos sin darse cuenta, ¿no? Entonces, les facilitó un poco el trabajo a estas personas. Entonces, empieza a ver, como ven aquí, los indicadores nos dicen que
que el aumento en los ciberataques fue descomunal, o sea, llegó hasta un 238% al inicio de la pandemia, ¿no? Las diferentes advertencias por los organismos internacionales para que tomemos conciencia sobre estas medidas, sobre estos entornos, 445 millones de ataques detectados a inicios de 2020, ¿no? A causa del COVID. Como podemos ver, ese mapita es un mapa en tiempo real de los ataques que se vienen dando al día, y pues vean cómo está la saturación, ¿no? de ataques en tiempo real, de ataques cibernéticos en tiempo real. Entonces, sí, sí es cierto que las organizaciones, tal vez si no se dedican a la seguridad, y eso hago hincapié mucho porque muchas veces se nos olvida que tenemos que tener esa póliza. A mí me gusta hacer mucho la comparación, o sea, la ciberseguridad es como el seguro de tu auto, ¿no? O sea, es imprescindible tenerlo y no usarlo, ¿no? A no tenerlo y que lo tengas que usar, porque de verdad sale muchísimo más caro el no tenerlo. Y en este sentido, pues yo sé que la seguridad es muy cara, o sea, es un servicio caro, y por eso muchas organizaciones no lo adoptan, porque dicen, no, pues a nosotros no nos ha pasado nada y no creo que nos vaya a pasar nada, o sea, los ataques son para empresas grandes, y no, no es así, ¿no? O sea, lamentablemente, insisto, cuando una empresa mediana eh, tiene algún tipo de ciberataque, a veces es tanta la afectación que llegan a desaparecer, ¿no? Entonces, es más, es mejor tener un seguro o infraestructura dedicada a la ciberseguridad, pues para no pasar por estas situaciones, ¿no? Y aquí, bueno, les pongo unos ejemplos de lo que comentábamos hace un rato, de que estos cibercriminales pues empiezan a clonar o a crear este tipo de sitios con el fin de que la gente pues entre, dé su información. Vean, por ejemplo, el sitio de la Organización Nacional Mundial de la Salud, perdón. O sea, te está pidiendo ahí tu email, tu password, ¿no? Un número telefónico para que entres a una supuesta información sobre la vacuna de COVID o sobre los avances de la pandemia. Y por otro lado, las grandes marcas te empiezan a ofrecer supuestos descuentos, supuestos apoyos para que tengas servicios gratuitos durante un mes, 2 meses en tu casa. O sea, el caso de Netflix, el caso de Walmart, los que ya habíamos comentado, ¿no? Ahora, qué importante. En el caso de Netflix y de Walmart, tal vez dices, oye, pues fíjate que pues sí me pidieron datos, pero no descargué nada, no vi ninguna actividad fuera de lo normal, pues estoy tranquilo, ¿no? O sea, muchas de estas campañas que recolectaron información, o sea, es cierto, tal vez hubo sitios como Netflix en donde te decían, pues nada más déjame tu correo y tu nombre y con eso nos ponemos en contacto. Igual jamás se ponen en contacto porque era un sitio falso. Y entonces, bueno, pues no pasa nada, ¿no? O sea, pues al final no tuve mayor afectación. Lo que no se sabe es que estas actividades es de recolectar información para usarla después. Es decir, tal vez para el siguiente año empecemos a ver ataques con esta información que se recolectó en estas campañas. O sea, no son de efecto inmediato estas campañas. Puede ser que esta información sea usada para otros fines más adelante. No sabemos todavía cuáles, pero es muy probable que esto así suceda porque aparecieron muchos sitios con estas características de recopilar información nada más. Entonces, no dudo que más adelante tengamos el uso de esta información de manera ilícita o en algún ataque cibernético. Y bueno, yo creo que todos conocemos el famosísimo mapa del COVID, en el que te está diciendo en tiempo real cómo van los contagios en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces,
también este mapa fue clonado, fue vulnerado y la gente cuando quería acceder a este tipo de cosas se les descargaba un archivo para que pudieran instalarlo y pudieran tener una visibilidad del mapa. O sea, ahí pues ya estaba comprometido el equipo, ¿no? Porque al momento de descargar algo y instalarlo, bueno, pues ya, desde ahí ya tenemos, cualquier intruso pudiera tener control de ese equipo en particular o dependiendo para qué fue programado ese archivo que fue descargado, ¿no? Pero finalmente el equipo pudo estar comprometido y fue una cantidad muy alta de equipos comprometidos por el uso de este mapita, ¿no? De COVID. En cuanto a los dominios, y entendamos dominios como aquellos direcciones de Internet, ¿no? O sea, por ejemplo, .unam.mx es un dominio. Entonces, a raíz de la pandemia, se incrementó el uso de estos dominios, más bien la compra de estos dominios. ¿Y a qué me refiero con eso? De que los ciberactores empezaron a ver esta oportunidad y empezaron a comprar cualquier cantidad de dominios para lanzar estos ataques, los que les comentaba, los de Walmart, los de Netflix, pues son dominios que compraron para esos fines, ¿no? Entonces, la cantidad de dominios que fueron adquiridos en este tiempo fue de verdad descomunal. O sea, estamos hablando que a finales de abril se registraban 45,000 dominios generados únicamente para temas de COVID. O sea, cualquier cantidad de sitios que tenían que ver con COVID y obviamente con fraudes. Y llegó un momento en junio, a mediados de junio, que se registró la compra de 1,800 dominios por día, o sea, por día. De esos 1,800, el 5% estaba dirigido a México. Entonces vean, aquí en esta pantalla yo les pongo una muestra de esos dominios que empezaron a circular en México con el tema COVID. Entonces, como pueden ver ahí, pues algunos son atractivos, ¿no? Y pues mucha gente fue defraudada y les robaron su información por accesar a este tipo de dominios. Entonces, imagínense también para las empresas que venden los dominios o que controlan los dominios en Internet, fue el negocio de la vida, ¿no? Digo, aquí hubiese habido una ley que prohibiera la venta de estos dominios con estos fines. Sin embargo, bueno, no existe todavía con esta normativa y bueno, pues por eso se dio esta cantidad tan desorbitante de dominios, ¿no? Que empezaron a circular. Entonces, imagínense, de una cuota diaria de 1,800 dominios por día, o sea, estamos hablando de algo de verdad grande. Y aparte, el 4 o 5% era destinado a México, era un porcentaje muy amplio para México. Digo, obviamente el 45-50% era destinado a Estados Unidos, un tanto más a Europa y otro tanto más a América Latina, ¿no? Pero un 4 o 5% para México de verdad es preocupante. ¿Ok? Y bueno, también ¿qué ha causado? ¿Cuál es el efecto que ha causado esta pandemia? Pues la desinformación. ¿Y esto a qué se debe? Pues a que estamos tan conectados por diferentes medios, ¿no? Y estamos siendo bombardeados por cualquier cantidad de noticias al día, que algunas son buenas, algunas no, y que generan, pues lo único que generan es desinformación, ¿vale? O sea, no hay mejor forma de estar informado que validar la información que consumimos. Es decir, si yo veo una noticia, ¿no? En algún medio social, una red social, no por verla ahí es válida o es verdadera, ¿no? Entonces, yo para estar bien informado, pues yo necesito validar esa fuente o esa información en al menos 3 fuentes distintas que me permita, pues, obtener esa validez, ¿no? De la información que al menos otros 3 medios
de cierta reputación estén hablando del tema y que sea el mismo, o sea, que sea consistente el tema que están hablando entre ellos. Entonces, si eso es así, yo puedo dar por válida esa información. Y digo, no me dejarán mentir, en medios sociales hay cualquier cantidad de usuarios dando información falsa, alentando a la gente a creer cosas que no son, ¿no? Digo, al final, pues, cada quien cree lo que quiere creer, pero pues aquí la invitación es a que validemos la información que surge en las redes sociales, en los medios de comunicación, pues para no generar caos, ¿no? Finalmente se trata de estar bien informados. Ese es el objetivo principal. Y, y pues bueno, con el tema en cuanto a tecnología, pues sí tener ese cuidado, ¿no? de, de trabajar en un entorno seguro, de trabajar con las herramientas adecuadas para poder, pues para poder generar un entorno confiable de nuestras actividades. A modo de resumen, digo, como ya lo habíamos comentado, el ciberespacio es nuestra nueva realidad. O sea, tal cual, ahí es donde vamos a vivir de aquí en adelante. La mayor parte del tiempo la vamos a pasar ahí, en el ciberespacio. Y no me dejarán mentir, hoy que estamos trabajando en casa, estamos más conectados que antes. Trabajamos más. Ya no nos importa si nuestras jornadas son de 8 horas. Trabajamos hasta 12, 15 horas, ¿no? Y esto también ha provocado o va a provocar un tema importante en cuanto al recurso humano. ¿Por qué? Porque incluso ya se está hablando de un tema o de un nuevo concepto que es la hiperconectividad, en donde el usuario, como ya mencioné, ya no le importa pasar 8 horas, digo, porque cuando estamos en la oficina, a las 8 horas, vámonos, ¿no? Sin embargo, hoy en día el usuario puede pasar conectado más de 8 horas. Y es tanta la información y tanto el estar conectado que se genera este nuevo concepto de la hiperconectividad. Entonces, esto viene a mover también en tema de recursos humanos. Se van a tener que adoptar y generar nuevas estrategias en management para que la gente que está conectada sea eficiente, ¿no? Sea eficiente y que logre objetivos de manera pues eficiente también, ¿no? Eh, y va a ser algo muy, muy interesante el ver cómo se van a dar estas nuevas tendencias, estas nuevas estrategias para que ahora la gente esté conectada y poder supervisar el trabajo de la gente en un ciberespacio. Eso va a ser muy interesante, ¿no? Todas aquellas tendencias y leyes del management, vamos a ver cómo se van a transformar, ¿no? También para pues sacar el mejor provecho pues de esta tendencia, de esta nueva realidad que estamos viviendo. Otra cosa muy importante que está sucediendo es el aumento del comercio electrónico, ¿no? Y sus capacidades. Como ya vimos, fue una onda expansiva esta pandemia en cuanto al comercio, porque todo se vendió en línea. O sea, con el fin de guardar esa cuarentena y de no exponernos saliendo a las calles, pues todo era comprar en línea. Entonces, Walmart, por ejemplo, se superó totalmente su capacidad de entrega. Liverpool, Palacio de Hierro, las que gusten y manden, se vieron rebasadas por las capacidades tecnológicas, ¿no? Que no estaban a la altura de esta nueva oferta, bueno, de esta nueva demanda. Entonces, esto también va a abrir un punto muy importante para aquellos comercios que tal vez no pudieron sobrevivir en un entorno físico, van a tener que adaptarse a un ciberespacio y volver a generar sus entornos de comercio, pero en un entorno ciberespacio. Hay una oportunidad muy grande ahorita de generar negocios y de comercio electrónico. Entonces, ahí también hay que poner un foco importante en que todas
Muchas industrias están migrando ya sus comercios a un comercio ya electrónico. Las principales, o casi ya un porcentaje arriba del 50% está vendiendo cosas en Internet, lo cual, volvemos a lo mismo, va a tener que aumentar la seguridad en todos los aspectos, porque al menos yo como usuario, cuando voy a hacer la compra de algo, necesito estar bien seguro de que no me vayan a clonar mi tarjeta, que no vayan a hacer cargos no reconocidos o cualquier tipo de fraude. Entonces, es un hecho que ahorita el ciberespacio es un ambiente propicio para hacer negocio, para crecer, pero no olvidando que la tecnología, así como es bondadosa, puede ser peligrosa, ¿no? Si no se usa de la forma adecuada. Obviamente, pues la demanda de servicios en Internet ha crecido muchísimo y la gente ya busca comprar, o sea, de 10 artículos, 8 los compra en línea. O sea, es un crecimiento de verdad muy, muy interesante. Eh, y también, pues a la par, hacer conciencia de todo lo que hacemos en el ciberespacio. ¿Por qué? Porque acuérdense que el ciberespacio es un entorno que no controlamos, no sabemos quién está ahí, y uno entra a navegar con las mejores intenciones, tal vez hay gente que no va a eso, entonces sí hay que tener pues mucho cuidado, hay que desconfiar de todo en Internet, ¿no? Ya como les comentaba, hay formas de validar cómo estás en un sitio seguro, hay formas de validar que no es un fraude, hay formas de reconocer que te están queriendo robar tu información. Entonces, la invitación también es pues, a generar esa conciencia de que en Internet hay de todo, encuentras de todo, pero eso aumenta el riesgo de que tengas una experiencia este, pues no tan buena, ¿no? Cuando te encuentres ahí navegando, comprando cosas en el ciberespacio. Pero eso sí, el ciberespacio es nuestra nueva casa y ahí vamos a vivir de aquí en adelante y va a seguir creciendo este nuevo ambiente, ¿no? Y finalmente, pues también tener cuidado con los temas de si tú eres un negocio que está emprendiendo y demás, pues sí, nunca te olvides de contar al menos con la seguridad mínima necesaria para que pues tus usuarios estén tranquilos, ¿no? Y sobre todo que pues, tú tengas una buena reputación, porque finalmente un ataque cibernético de la profundidad que sea, o sea, si te robaron o no te robaron o nada más te cambiaron la página web de tu sitio, te pega la reputación. Y la reputación en el ciberespacio es muy, muy difícil de conservar, ¿no? Entonces, pues sí tener nada más cuidado, tomar las medidas necesarias para poder empezar a interactuar, ya sea con un comercio propio en el ciberespacio o seguir trabajando con tu empresa en entornos seguros. Si tu empresa no te da ese entorno, pues sí tratar de generar pues un entorno propicio para que pues tú puedas seguir laborando, puedas seguir teniendo esa productividad sin que se vean afectados pues ciertos recursos, ¿no? Y que tampoco se vea afectado pues, la información, porque al final, insisto, la información puede llegar a quebrantar toda una organización. Entonces, generar esa cultura, o sea, el mensaje es eso. Estamos ante un cambio muy importante, drástico, tal vez inoportuno, pero ni modo, hay que adaptarnos, no hay más, y el ciberespacio es muy grande y pues hay que saber sobrevivir ahora en este nuevo espacio, ¿no? En el cual pues vamos a pasar el 80% de nuestras vidas ahí conectados. Bueno, con esto yo concluyo mi presentación. Cualquier duda, comentario, por favor, estoy aquí para escucharlos. Muchas gracias, maestro Ábalos, por esta exposición muy interesante. Y bueno, pues primero vamos a pedirle que nos deje de compartir su presentación para pasar precisamente a esta parte de preguntas y comentarios de esta exposición que, bueno, nos ha dejado un gran sabor de boca y, bueno, pues una reflexión muy amplia y de varios aspectos sobre esta
esta incursión de la tecnología a partir de los tiempos de pandemia. Y bueno, pues nos ha hecho, maestro, reflexionar y pensar en aspectos que a lo mejor los hemos estado viviendo, pero que a la hora de estar ya analizando, estar viendo cómo ha sido este impacto de la pandemia, sobre todo a nivel de tecnología, bueno, pues creo que ha abarcado gran parte de nuestra vida, ¿no? Y bueno, también como usted bien lo dice, ha dejado ver también otra parte que, bueno, pues ya nosotros vislumbrábamos, pero también que, bueno, nos tenemos que poner al tanto, aquellos que no estábamos inmersos en la tecnología, bueno, pues para no tener ese atraso frente al aceleramiento que dio el uso de la tecnología esta pandemia. Entonces, bueno, pues son reflexiones, maestro, que nos deja y que nos tenemos que poner al tanto, y además también de el uso, el uso con cuidado de estas tecnologías por todo esta parte que usted nos ha platicado, ¿no? De el uso de nuestra información por parte de algunas empresas a la hora de hacer compras o hacer el uso de la tecnología para diversas cosas, ¿no? Y que además abre uno una página y entonces tiene uno que estar llenando continuamente con información personal, y que, bueno, usted nos alerta para que pongamos candados personales a nuestra información para que después no se haga mal uso de estos datos a partir de este uso en nuestra vida, que además, bueno, pues nos ha llenado en esta pandemia, en nuestros hogares, en nuestra profesión, en nuestra vida personal. Pues vayamos pasando entonces a los comentarios. Si vamos a interactuar con nuestros internautas que ahorita nos están viendo. Y bueno, en este sentido, Sandra Simón Pimentel dice que, así como usted lo dijo, hay que considerar que cuando se trata de una familia es complicado tener tecnología para cada uno de los miembros que lo necesiten, ya sea porque trabajen o porque estudien, porque, bueno, pues esta pandemia ha hecho que todos nos comuniquemos a través de una computadora, y en este sentido, Sandra, bueno, expresa esta preocupación porque cada uno necesariamente tendría que tener un aparato para poder trabajar, comunicarse, aprender, estar en la escuela. Y bueno, pues también Sandra nos dice que por un lado los trabajadores no intervienen en transporte, comida, fuera de casas, tiempo, pero tampoco reciben apoyo para tener tecnología adecuada en casa para su buen desempeño, ni apoyo en costos de internet y de luz, porque bueno, finalmente ahora estos costos se asumen en familia, se asumen en casa. Berito González dice, ahora con la necesidad de la luz e internet en los lugares rurales que aún no cuenten con ello, espero que el Estado nos proporcione, ya que son herramientas básicas para la educación en estos tiempos. Lo cierto es que la brecha educativa aumentará aún más ahora con esta gran necesidad de tecnología. María Elena Palacios Caldera dice, por el contrario, nos subieron, en lugar de ayudarnos, nos han subido el servicio de la luz, y también el internet está fallando cada vez más. Jazmín Larios dice, yo no soy experta en computación, así que lo que comenta el maestro se me hace sorprendente, sobre todo por lo real de la situación. Excelente información, lo entiendo aún sin saber tanto de esto. Muchísimas gracias, maestro, por establecer esta comunicación para todos nuestros internautas que
no están tan ávidos de estos conocimientos y su exposición ha sido muy clara y oportuna. Wendy nos dice: felicidades maestro Ábalos, gracias por su claridad y por los consejos tan profesionales. Sandra Simón, muy interesante y muy clara la información, muchísimas gracias. Alina Aduana, muchísimas gracias maestro Ábalos. Estas son las intervenciones de nuestros internautas. Al parecer, bueno, pues ha quedado muy clara su exposición y bueno, pues ha despertado estas preocupaciones a la hora del uso de la tecnología en casa y bueno, pues el uso de varios integrantes de la familia, también el costo que genera el utilizarla adentro de nuestras casas y también la necesidad de tener el servicio de Internet con mayor calidad para poder acceder a estas nuevas formas de aprender, de trabajar en nuestras casas. ¿Qué opina de ello, maestro? ¿Qué nos pudiera decir para cerrar este tema? Sí, Marina, pues mira, es correcto lo que están percibiendo nuestros compañeros cibernautas. Sí, es acompañado de esta realidad, ¿no? Como ya se mencionaba, todos esos gastos que normalmente son cubiertos por las empresas ahora son trasladados hacia nosotros, ¿no? Como ya comentaba al inicio de la presentación, debiera de existir algún tipo de apoyo para cubrir estos recursos. Y dependiendo de las necesidades, por ejemplo, yo te puedo decir que en mi entorno y en el entorno de muchas personas es muy demandante la calidad del servicio de Internet, ¿no? Para tener una reunión, estar en un documento, estar en un chat al mismo tiempo, o sea, eso te consume de verdad mucho ancho de banda. Y si estás en tu hogar, pues no dudo que tengas una pantalla conectada a tu modem, que tengas tu teléfono o cualquier cantidad de teléfonos conectados al modem. Entonces, esto también te obliga a que crezcas en ese sentido tus servicios. Obviamente, pues es un costo adicional, ¿no? Que hay que cubrir y que eso lo cubres, pues ya tú de manera personal, ¿no? Cuando la empresa debería de hacer una aportación o tener algún plan para ayudar a su personal a cumplir con las necesidades de conexión o de cumplir con esa calidad de los servicios. Sí es muy importante que las empresas hagan conciencia de esto, porque estos gastos de ninguna forma pues los tenemos considerados nadie, ¿no? O sea, el hecho de que estamos conectados más tiempo, pues involucra que estás conectado, tu computadora está conectada 100% todo el día, esto genera un gasto de luz importante, el uso del Internet, pues tienes que tener un servicio pues bueno para que tengas esa calidad en la conexión y puedas elaborar eficientemente, y eso no te puede costar menos de 500, 600 pesos. Entonces, esos son gastos que no teníamos en la mira, no los teníamos contemplados y que las empresas, pues no sé si los tienen contemplados o no, pero yo creo que es hora de que los empiecen a contemplar, porque si es digo, de entrada, pues, el tema económico en el país no es como tan bueno como para que aún tengamos agregarle esta situación más, ¿no? Entonces, sí coincido totalmente en que sí debe haber una reforma en cómo las organizaciones están viendo el trabajo remoto. O sea, sí se están ahorrando muchos miles de pesos en rentas, en muchos inmuebles, en algunos servicios, pero sí deben de tener un plan de apoyo también a sus empleados para que puedan seguir laborando desde sus hogares. Eso sí es una realidad. Manuel Vázquez dice: maestro, ¿cuál es desde su punto de vista el futuro inmediato en México respecto a la regulación tecnológica y el uso de las redes sociales? ¿Seguirán siendo tan abiertas y riesgosas como lo son hoy en día? Esa es una muy buena pregunta. Mira, las redes sociales, por su naturaleza, pues deberían seguir libres, ¿no? O sea, actualmente en México, bueno, se está tratando
de regular el uso de estas redes, de esos espacios. Yo no lo veo tan propicio, puesto que es parte de la comunidad mundial, o sea, el que tú interactúes con las redes, y finalmente sí son riesgosas, porque ya comentábamos que se prestan para cualquier cantidad de información fraudulenta, falsa, etcétera, pero bueno, ahí ya es responsabilidad de cada quien el uso y el consumo de esas redes sociales. Yo creo que a nivel de gobierno no debería de haber alguna regulación en cuanto al uso, porque pues, sería básicamente censurar o limitarnos, ¿no? a navegar en un ciberespacio. Eso no significa que se tenga un control, ¿no? O sea, control, vamos a poner, por ejemplo, las redes sociales también se utilizan mucho para pues, cosas no tan lícitas, ¿no? Por ejemplo, el tráfico de personas, la prostitución, la pornografía infantil. O sea, lamentablemente eso también existe en redes sociales, y ahí sí yo le doy todo el apoyo al gobierno para que dé con estas personas o con estos grupos, ¿no? que utilizan estas redes para la difusión de estas actividades ilícitas. Y existe una sección de la Policía Cibernética en México que se dedica a estar censando estas redes para obtener información y, en su caso, capturar a estas personas, ¿no? Digo, ahí sí hay que tener el control de esas redes, pero de ahí en más, o sea, que haya una regulación para que tú puedas postear alguna idea que tengas, yo creo que ya va un poco más al tema de censura, ¿no? ¿Y cuál sería su opinión para poder tener más cuidado con todo nuestro uso de redes, de algunos programas, de compras? ¿Cuáles serían esos tips que usted nos daría para poder tener más seguridad por parte de uno personalmente? Ya no buscar la seguridad afuera, que eso, bueno, indudablemente lo esperamos, pero bueno, en lo que sucede o se especializa o se regula este tipo de seguridad, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestros hogares, desde nuestros usos? ¿Qué podemos hacer para mantener esta seguridad? Pues mira, en el tema de redes sociales, digo, pues un aspecto a cuidar es con quién te relacionas. Digo, y aquí les voy a contar una anécdota muy rápida que me sucedió hace un poquito más de 3 años. Hay muchas cuentas en Facebook que te piden solicitud de amistad, y luego te dices, oye, a esta persona no la conozco y tampoco tiene vínculos con alguno de mis amigos. Sin embargo, está teniendo o me está solicitando amistad, ¿no? Pasó con un compañero que a él, pues sí, aceptó a esta persona. Esta persona pues le empieza a decir que necesita contratar personal para una plataforma en Pemex, y les empieza a pedir una serie de requisitos. Esta persona lo postea en su muro que pues hay una oportunidad de trabajar en Pemex, empieza a atraer mucha gente, y entonces esta persona les empieza a pedir ciertos exámenes, ciertos requisitos, y obviamente les empieza a pedir que hagan pagos, ¿no? Para obtener un certificado que les permita trabajar en una plataforma petrolera, etcétera. Y al final, pues, esto fue todo un fraude, ¿no? Esta persona desapareció totalmente de la red social, y no dudo que nada más haya cambiado de imagen y estuviese ya con otra cuenta distinta haciendo lo mismo. Entonces, la sugerencia es sí mantener un círculo controlado de amistades en las redes sociales. O sea, simplemente si no lo conoces, no lo aceptes. O si se te hace que llegó por la amistad de alguien que tampoco conoces, o sea, que lo conoces porque es amigo de tu amigo, pues igual tener nada más el cuidado, ¿no? Y también identificar, pues, qué tipo de charlas son las que quieren tener contigo. Finalmente, muchos luego se ven que son fraudes cuando te empiezan a ofrecer cosas, que te empiezan a pedir dinero, que te empiezan a pedir que les pases más contactos. Digo, ahí yo creo que es una señal de alarma, ¿no? De que es un contacto fraudulento. En cuanto a la seguridad casera, o sea, sí existen muchas
muchas formas. Una de ellas, pues, es tener tu computadora protegida, ya sea con algún antivirus. Si la empresa no te da uno propio, hay muchos gratuitos que tienen muy buena cobertura, ¿no? Otro aspecto importante es que tu modem lo administres, y con eso me refiero a que te conectes a tu modem, entres a la configuración, eh, le cambies esos parámetros que trae por default, ¿no? Que le cambies la contraseña a tu modem, porque esto queda a pie, ¿no? A que igual tú estás navegando en tu computadora y no sabes ni siquiera quién está conectado a tu modem, ¿no? O sea, muchas veces, yo te lo puedo decir porque muchas veces lo he hecho, no con fines bélicos, sino con fines, pues porque mi trabajo sí me lo exige, ¿no? Este, es muy fácil entrar a un módem, o sea, romper las contraseñas de los módems. Algunos son fáciles, algunos no, pero al final terminan rompiéndose. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que quiero atacar a otra persona o a una institución, pues lo primero que voy a hacer es no atacarlos directo. Entonces, ahí yo pudiera, por ejemplo, yo pudiera meterme al módem de un vecino, conectarme desde ahí, lanzar mi ataque desde ahí, y cualquier rastro pues va a dar con el vecino, no conmigo, ¿no? Entonces, pues una sugerencia es sí tener control también de nuestro módem. El módem nos ofrece toda una interfaz en donde nos pide que lo configuremos, que le cambiemos la contraseña, y que estemos al pendiente de quién está conectado a nuestros equipos, ¿no? Porque finalmente, luego pudiéramos tener gente conectada que no tenemos ni siquiera idea de que están ahí, y tal vez estas personas puedan estar haciendo uso ilícito de nuestro Internet. Otro aspecto muy importante a cuidar es el uso de la información personal. Bajo ninguna circunstancia la publiquen en nubes privadas, digo, en nubes públicas. Por ejemplo, si van a subir un contrato de su empresa a un Google Drive, yo les sugeriría que mejor no lo hagan, porque al final es una nube pública de Google que nosotros no controlamos. O sea, hay que tener cierto escepticismo con lo que no controlamos. O sea, porque el riesgo es inminente de que pudiéramos tener alguna afectación, y se los voy a poner así de sencillo. O sea, en meses pasados hubo una afectación, vulneraron una base de datos de Uber Eats, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? La base de datos traía el correo electrónico de las personas y traía obviamente las contraseñas. Muchos correos electrónicos eran de Gmail, y sin embargo, aquí lo importante es que la gente le puso las mismas contraseñas a Uber Eats que sus contraseñas para acceder a sus correos electrónicos. Era la misma contraseña. Entonces, imagínense esa información en manos de alguien que busca hacer daño. Digo, yo en algún momento tuve acceso a esa base de datos. Tú ibas a Gmail y con la misma contraseña entrabas a su cuenta, porque era la misma. La de Uber y la de Gmail era exactamente la misma. O sea, el usuario no tiene la conciencia de tener diferentes passwords, tiene uno solo para todo. Entonces, ahí tú ya comprometías, o sea, el Uber pues ya estaba comprometido, pero entonces eso te daba paso a ti a comprometer algo más, que era tu correo electrónico, y eso te da acceso a tu G Drive, ¿no? A tu Google Drive, en donde puedes tener cualquier cantidad de documentos confidenciales. Entonces, ahí la primera es no exponer información sensible en medios públicos, eh, y mucho menos, ¿no? Si son temas de organización y de empresa, pues tampoco subirlo en una nube pública. Para eso hay entornos privados, hay entornos que las organizaciones controlan, o si no hay más y hay que transferirlo así, pues sí, al menos transferirlo de forma segura, tal vez empleando pues medios criptográficos. Yo sé que no son tan sencillos de adaptarlos a nuestro día a día, de que yo voy a mandar un documento y lo voy a mandar cifrado, tal vez no es tan sencillo, pero sí es seguro. Entonces, digo, va a depender mucho. Si la organización no tiene los medios para tener un entorno privado de nubes privadas, bueno, pues ver la forma de transferir información de forma segura, tal vez
con un certificado digital o con un cifrado de llave pública. Maestro José Alberto Ábalos Vélez, pues le damos las gracias por esta exposición de la videoconferencia, la tecnología en tiempos de la pandemia. Creo que, bueno, pues nos llevamos varias recomendaciones de su parte, nos llevamos también muchos puntos a considerar y sobre todo esta idea pues del uso de la tecnología y bueno pues a partir de este aceleramiento que nos ha llevado esta pandemia y bueno pues nos quedamos con estas reflexiones por su parte de este tema que nos tiene envueltos a todos en estos días y que bueno posterior a esta pandemia pues yo creo que vamos a seguir con el tema. No, es un tema que no, que llegó para quedarse y que bueno, pues no es propio solamente de este confinamiento, sino lo vamos a seguir llevando, nos ha hecho que, bueno, pues haya revolucionado algunas partes, algunos aspectos, y por eso mismo, pues va a seguir estando en nuestras vidas. Es correcto, bueno. Le agradecemos mucho, maestro José Alberto Ábalos Vélez, por haber estado con nosotros en esta videoconferencia de el Facebook de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Y bueno, pues los invitamos a que nos sigan con estas videoconferencias el próximo lunes en punto de las 12 del día para otros temas también de interés en este confinamiento. Muchísimas gracias, maestro José Alberto Ábalos Vélez, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, Marina. Un placer. Muchas gracias. Bueno, y no me queda más que despedirme de ustedes de esta transmisión y agradecerles el haber estado con nosotros, el haber estado pendientes y también el haber participado con nosotros a través de este chat en esta videoconferencia en vivo. Esto fue la tecnología en tiempos de la pandemia y nosotros nos despedimos y los invitamos el próximo lunes a que sigan con nosotros en el Facebook de Orientación y Atención Educativa que ha preparado para ustedes varios temas en este confinamiento. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.